Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presenta Enfoques, pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Enfoques, un espacio que une noticia, análisis y opinión. Bienvenidos. Gracias por acompañarnos semana a semana aquí en Enfoques, un programa que quiere llevar la actualidad política, la actualidad económica y lo que está pasando en el Ecuador. El día de hoy tenemos como invitada a la asambleísta Lourdes Cuesta. Con ella queremos hablar sobre lo que está viviendo la Asamblea, proyecciones de la Asamblea en su último año de gestiones, pero también sobre el panorama electoral y la situación país. Lourdes, bienvenida a este espacio. Queríamos conversar sobre cómo está desarrollándose el trabajo de la Asamblea. Ya van más de 100 días, 120 días desde que se declaró cuarentena y que ustedes tienen sesiones virtuales. ¿Cómo ha funcionado y cómo se proyecta la Asamblea en los próximos meses? Muchas gracias, Claudia, por la invitación. Primero que nada, desear que todos se encuentren sanos y que sigamos cuidándonos porque estamos pasando una época muy difícil. Creo que no debemos relajar las medidas de seguridad por nosotros, por nuestras familias, por quienes nos rodean. Entonces sigamos cuidándonos. Bueno, el trabajo de la Asamblea Nacional ha sido bastante intenso, ¿no? Hoy justo leía una nota de prensa que me parecía un tanto injusta porque decía que los asambleístas solamente se conectan frente a la computadora y no es tanto así. ¿Qué es lo que nos ha sucedido en esta época de cuarentena? Primero hay que destacar el trabajo del equipo técnico de la Asamblea Nacional. Somos la primera asamblea, parlamento a nivel regional que ha podido mantener su trabajo mediante este sistema telemático. De hecho, han pedido ya asesoría de otros países al equipo técnico de la Asamblea Nacional del Ecuador para poder implementar también esta metodología en otros países. No hemos parado de trabajar y realmente el trabajo ha sido intensísimo justamente porque estamos confinados, porque estamos en nuestros hogares, no hemos tenido horarios. Ha habido días que hemos sesionado hasta pasada la medianoche, hemos sesionado los fines de semana. Ha sido una gran cantidad de leyes que se han aprobado mediante esta forma de teletrabajo. Las comisiones de cada una de a los que pertenece cada uno de los asambleístas tampoco han parado. Por ejemplo, yo soy miembro de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado. Nosotros tenemos regularmente sesiones los lunes, los miércoles, los viernes, porque normalmente pleno tenemos los días martes y los jueves. Ha sido un trabajo intenso, Claudia, de mucha responsabilidad. Ahora, y creo que se ha demostrado en el debate. Una interrupción, Lourdes. ¿Cómo demostrar a los votantes, a la gente que les critica, que solo se conectan, que para conectarse tienen que estar preparados, tienen que haber revisado la documentación, en el caso de la Comisión de Justicia, revisar las leyes que están tratando, analizar los documentos para que las intervenciones que realizan ya en la conexión, que la podemos mirar todos, estén documentadas, estén fundamentadas y con conocimiento de la materia? Bueno, primero que todas las sesiones que tiene la Asamblea Nacional son públicas. Las sesiones, por ejemplo, del Pleno son transmitidas tanto por la televisión legislativa como con las plataformas que tenemos a nuestro alcance este momento como Facebook Live. Y lo propio sucede con las comisiones especializadas. Yo creo que sí hay una oportunidad de las personas que sean parte de este debate, que puedan escuchar lo que están diciendo los distintos asambleístas y tener en cuenta que no porque estemos con un trabajo telemático o esta modalidad de teletrabajo sea menos formal, porque todo consta en actas. Cada una de las sesiones que tiene tanto las comisiones como el Pleno de la Asamblea Nacional constan en los documentos formales que son las actas del Pleno o las actas de las comisiones, y cada uno de los legisladores, de acuerdo a su método de trabajo o su forma de comunicar. Yo, por ejemplo, en redes sociales estoy todo el tiempo comunicando el trabajo que se ha realizado en la comisión, estoy comunicando el trabajo que se ha realizado en el Pleno, por medio también de los medios de comunicación. Entonces, la ciudadanía puede tener tranquilamente acceso al trabajo que se viene realizando.
Esto es muy importante. En cuanto a la labor fiscalizadora de la Asamblea, Lourdes Cuesta nos habla de lo que han hecho, la aprobación de leyes, la aprobación incluso y análisis de las leyes que ha enviado el Ejecutivo a la Asamblea. ¿Qué ocurre con la parte de fiscalización? Lourdes tenía algunos procesos pendientes. ¿Qué pasó con esto y cómo avanzan estos procesos? Bueno, Claudia, el tema de la fiscalización en la Asamblea Nacional ha tenido problemas con pandemia o sin pandemia, porque depende mucho de la voluntad política. Y sobre todo depende también de presidencia. ¿Qué es lo que sucede? La ley orgánica de la función legislativa tiene un vacío que se está corrigiendo ahora con su reforma, en donde no existe un plazo para que, una vez presentada, por ejemplo, una solicitud de juicio político, el presidente ponga en conocimiento del CAL para su calificación. Entonces puede suceder lo que sucedió, por ejemplo, con el juicio político de María Fernanda Espinosa, que pasó más de 9 meses sin pasar a conocimiento del CAL. En nuestro caso, por ejemplo, tenemos un segundo pedido de juicio político a la ministra de Gobierno, que también está como 6 meses ya en el cajón de presidencia. Sucede con los pedidos de juicio político. El trámite va, ya cuando se tienen las firmas y toda la documentación, va a presidencia y presidencia pasa al CAL. Y es ahí que queda en un limbo de tiempos de presentación. El limbo se da entre la presentación de la solicitud de juicio político, ¿no es cierto? Se ingresa, llega a presidencia y presidencia no tiene un plazo, de acuerdo a la ley, para poner en conocimiento del CAL, porque una vez que se pone en conocimiento del CAL, el CAL tiene 48 horas para calificar si cumple o no con los requisitos. Entonces, el limbo está entre que se presente el juicio y que el presidente o presidenta de la Asamblea toman la decisión de poner a conocimiento del CAL para esa calificación. Ahí es donde está el problema, justamente, que se está, como digo, corrigiendo en la ley orgánica de la función legislativa. ¿Cuándo va a estar lista este proyecto de la ley para que se reforme la ley orgánica y efectivamente sea más efectiva y se cumplan plazos y otra serie de elementos, incluso el código de ética para los asambleístas? Está listo. La Comisión de Justicia, a la cual pertenezco, tenía listo el informe ya para segundo debate de la reforma a la ley orgánica de la función legislativa hace más de 1 año y medio. Está en presidencia. Es voluntad de este momento del presidente de la Asamblea poner o no a debate, como sucede con algunas otras leyes, ¿no? Que, como digo, es de atribución de acuerdo a la ley orgánica, es de atribución del presidente poner o no en el orden del día. Es decir, todavía está este tema pendiente, que sería muy importante que la actual legislatura lo deje aprobado para que la nueva, que se instaurará en mayo del próximo año, ya tenga mayor claridad y mejores eficiencia en funcionamiento, porque había plazos muy bien establecidos. Sobre todo porque también aclaramos varios vacíos con respecto a estas, como se utiliza esta palabra de moda, inconductas de los legisladores. Entonces yo creo que se aclara bastante también este tema. Este tema de las inconductas, estamos viendo la sanción ya que está dando las Cortes de Justicia frente a una de las legisladoras que cobraba diezmos. Estas inconductas, ¿cómo deberían ser tratadas a futuro? Y el Código Orgánico de la Función Legislativa, ¿cómo está evaluando la posibilidad de sancionar o autosancionarse los propios legisladores cuando caen en estas, entre comillas, inconductas? Bueno, en realidad lo que sucede en este momento es que tenemos dentro de la ley causales establecidas para sancionar a legisladores. Por ejemplo, ahora se está procediendo con el análisis de investigación del caso del asambleísta Daniel Mendoza, en donde frente a una denuncia presentada ante el CAL por asambleístas, se conforma una comisión tripartita, que es la que elaborará un informe que irá al Pleno de la Asamblea, en donde se sugiere la sanción, que en este caso se está pidiendo la destitución del asambleísta. Pero Claudia, yo creo que esto tiene que ir más allá. ¿Qué pasa si es que la Asamblea Nacional decide destituir un asambleísta que ha estado involucrado en actos de corrupción? Ese asambleísta se va a su casa a gozar de lo, entre comillas, ganado, ¿no? Aquí necesitamos una actuación de la justicia, una actuación clara, una actuación eficaz, que no solamente ese asambleísta sea sancionado por la Asamblea con la destitución de su cargo, sino que la justicia ordinaria también tiene que sancionarle. Es decir, para que lo que ganó de manera ilícita en actos de corrupción no lo disfrute en su casa. Ahí también la pregunta de la ciudadanía es cómo hacer que los corruptos
que han lucrado de fondos públicos, se han robado fondos públicos. Lamentablemente cada vez vemos casos que nos repugnan más, creo que es la palabra que más nos mueve cuando vemos los temas de robarse temas de medicamentos, bolsas de cadáveres. Es terrible. ¿Cómo garantizar que quien se roba fondos públicos los devuelva? Porque ahí es la inquietud de la ciudadanía, es decir, hay no sé cuántos casos de corrupción en las Cortes, pero todavía no vemos devolución de fondos al Estado. Claudia, yo creo que este tema no pasa únicamente por la reforma legal, que también es urgente, ¿no? Pero sí existen dentro de nuestra normativa legal figuras que permitieran a los operadores de justicia recuperar ese dinero. Por ejemplo, el Código Integral Penal tiene desde hace años la figura del comiso, tiene desde hace años la figura de la incautación. Entonces aquí pasa también por cómo los operadores de justicia aplican esas normas legales. Ahora, en las próximas semanas, tengo entendido, ya está listo el informe para primer debate, por ejemplo, de la ley de extinción de dominio. Esa será una herramienta adicional, por supuesto, a la que tenemos, porque los ciudadanos están hartos de la impunidad, Claudia. Estamos hartos de la impunidad, ver que no pasa absolutamente nada, alguien simplemente separado de su cargo y muy campante, esperando seguramente que le nombren para otro cargo, para seguir sirviéndose de los ecuatorianos. Y como tú decías hace un momento, repugna lo que ha pasado, porque robar siempre está mal, pero aprovecharse de la vida, de la desesperación, del dolor de los ecuatorianos en esta pandemia, creo que no tiene nombre. Y aquí la justicia tiene que actuar clara e independientemente, e ir más allá. A mí me preocupa que, claro, escuchamos que el asesor tal ha tenido fondos, que ha estado con contratos, o que tal persona tiene carnet de discapacitado, es lo que ahora estamos mirando en las noticias, y como tiene carnet de discapacitados, además de haber lucrado del Estado de manera ilegítima, se trae carros y bienes como si fuera discapacitado. También se ha jugado con muchos temas. Se ha jugado y se ha metido mano de todas las formas posibles, porque no han dejado un solo espacio libre. Y Claudia, a lo que iba es que la justicia tiene que investigar y tiene que investigar profundamente este tema, porque, a ver, no somos tontos para creer que hay un hospital y viene el hospital y dice, hola, aquí estoy, repártanme, o que viene un contrato y dice, hola, soy contrato, adjudíquenme. Aquí hay que ir más arriba, Claudia. ¿Quién lo está haciendo? ¿Quién tiene ese poder dentro del gobierno como para repartir un hospital, como para entregar como prebenda un contrato, a cambio de qué? ¿De un voto? ¿A cambio de que se apruebe una ley? ¿A cambio de un blindaje, de un juicio político? ¿A cambio de qué se está haciendo eso en la Asamblea Nacional? ¿Cómo lograr también trabajar e ir adelante con otros temas? Supuestamente hay un portal de compras públicas que necesita una serie de registros, de admisiones. Uno, si quiere ser proveedor del Estado, tiene que pasar un proceso, y ahí es que se adjudican los contratos. Este portal está funcionando en los últimos 10 años. ¿Quién maneja las redes de este portal? ¿Quién maneja las formas de, y cuando son espacios de emergencia, contratos por emergencia, que lamentablemente se ha abusado de esto, ¿quién maneja? Todo entra a través del portal de compras públicas, y en teoría todo es transparente y todo está publicado. Justamente se necesita también una reforma urgente al tema de compras públicas, porque han atacado a los hospitales, porque debido a su naturaleza justamente no pasan tantos controles como en teoría deberían pasar otros espacios, que quién sabe qué estará pasando, porque este rato estamos puesto el ojo en los contratos de los hospitales, estamos puesto el ojo en los insumos médicos, que es lo que nos ha preocupado ampliamente. ¿Qué estará pasando en el resto del sector público? Eso bueno, estamos mirando en los municipios, ¿qué pasa con reparación de calles, con repavimentación de ciudades? Justamente creo que esta pandemia ha sacado lo peor de la gente, como también ha sacado lo mejor de algunos ecuatorianos solidarios, de algunos ecuatorianos preocupados por el resto, pero de estos vivos corruptos ha sacado lo peor. Y como digo, la justicia, en este caso Fiscalía, tiene las herramientas para poder hacer las investigaciones necesarias, tiene las atribuciones y tiene las competencias, y yo quiero creer que lo hará. Es la oportunidad de la señora Fiscal General del Estado, el demostrar que no nos vamos a quedar con estos peces medios nada más, que será el asesor que pague cuántos años de cárcel, mientras que quien está a la cabeza de este tipo de temas no le pasa absolutamente nada.
También topábamos que vamos a entrar en un proceso electoral en donde hay una serie de parámetros y esperamos que la Asamblea tenga una nueva ley orgánica para la que se va a posesionar a inicios de mayo próximo. ¿Cómo mira Lourdes Cuesta las fechas de las elecciones? Precisamente hoy en la mañana se hablaba de que no van a ser prorrogadas, que va a ser el 7 de febrero. ¿Tenemos tiempo, tenemos las condiciones para que arranquen esa fecha y que se llame ya elecciones el 17 de septiembre y empecemos con temporada electoral? Me preocupa porque hoy nada es cierto en el país. Cuando comenzamos esta emergencia, este confinamiento, pues seguramente la mayoría dijimos, bueno, hay que encerrarnos un mes para que todo esto pase. Llevamos más de 100 días y vemos que las cosas se van poniendo peor. Yo creo que ha existido mucha confusión en el trato del calendario electoral. ¿Por qué? Porque la Constitución lo que establece es que el presidente de la República electo deberá posesionarse el día 24 de mayo. Ese es el candado constitucional que tenemos. Y la Asamblea Nacional 10 días antes que el presidente de la República. Entonces, mientras esas fechas no se alteren, mientras esas fechas no cambien, no estaríamos alterando el mandato constitucional. Sin embargo, creo que con un análisis claro, transparente, de la situación del país, debería revisarse si es que se posterga o no el calendario electoral, insisto, cumpliendo las fechas que están establecidas en la Constitución para la respectiva posesión del primer mandatario. Además, tiene que analizarse qué va a pasar con el tema pandemia, cómo va a estar tratándose el tema del virus, ¿habrá vacuna, no habrá vacuna? No creemos que la haya todavía para febrero. ¿Cómo garantizar que los votantes vayamos tranquilos a las urnas y que no se incremente el grado de ausentismo? Es decir, hay una serie de temas que ya debería estar analizando el Consejo Electoral para saber las fechas y la programación que deben hacer. Justamente, y hemos visto que uno de los principales, o si se quiere decir, las principales curas para este mal que nos ha cogido a todos por sorpresa, sin estar preparados, es el distanciamiento social. ¿Cómo se va a llevar a cabo el distanciamiento social dentro de un proceso electoral? Yo le veo muy complicado y, como digo, no es que sabemos que a fin de este mes la pandemia bajará, no es que sabemos que el próximo mes va a estar todo ya bien, o sea, tiene el Consejo Electoral realmente que prepararse, pero lamentablemente la falta de credibilidad de las instituciones públicas afecta. Por ejemplo, cuando se hablaba de una posibilidad de que las elecciones podrían durar 3 días para que se vaya por grupos y temas por el estilo, enseguida salta la duda, si es que en un día hemos visto que pasan ciertas cosas. Se daña el sistema, se cae el sistema. 3 días, ¿qué puede pasar? Lo que sea. O sea, Entonces, hay muchas, lo que tú dices, el hecho de la credibilidad de las autoridades genera problemas con la confianza que se puede tener en un proceso. Ese es justamente el problema que hay, porque creo que si es que las distintas instituciones gozaran de credibilidad, un planteamiento de que se vaya a votar por grupos en distintos días no generara mayor temor en la ciudadanía, o cuando se habla del famoso voto electrónico tampoco generara ningún tipo de rumor, de miedo, pero lamentablemente esa falta de credibilidad nos genera dudas a todos. Insisto, si es que en un día con un horario establecido hemos visto que han pasado temas terribles, porque yo sigo creyendo que el presidente Moreno no ganó las elecciones en el año 2017, imagínense ustedes qué puede pasar durante 3 días de elecciones. Son una serie de dudas. Continuando con el tema Asamblea, ya para terminar, ¿qué leyes además están pendientes? Hemos hablado de la ley orgánica de la función legislativa. Estamos pendientes, ¿qué otras cosas? Se habla de temas educativos, se habla sobre otros temas. ¿Cuáles son las que más rápidamente Lourdes considera deben ser tratados en el seno de la Asamblea? Bueno, en el seno de la Asamblea creo que están pendientes y creo que son urgentes los temas que nos ayuden a luchar contra la corrupción. Por ejemplo, esta ley de extinción de dominio que tanto clamor ciudadano genera, y creo que entre todos, creo que los procesos de fiscalización, si hay algo que todos los periodos legislativos terminan con deuda, justamente es el tema de la fiscalización, y creo que los ecuatorianos merecen transparencia, merecen saber que aquellos malos funcionarios, aquellos que no han cumplido con sus obligaciones, y más aún, aquellos que han violado la confianza de los ecuatorianos, aquellos que se han aprovechado, aquellos que han robado, estén lejos de los intereses de los ecuatorianos que este momento. ¿Cuál es el interés de un ecuatoriano?
satisfacer necesidades básicas, Claudia. Necesitamos también normas claras para la protección del empleo, de las fuentes de trabajo. Eso está faltando. Llevamos ¿cuánto tiempo? Más de un año escuchando que se presentará la reforma laboral, que el Código Laboral, que el Código Laboral. Hasta el día de hoy ha llegado la propuesta famosa de la reforma laboral y creo que en esta época es de suma urgencia que busquemos formas de proteger el trabajo, de generar emprendimiento, de generarle tranquilidad a las familias. Muchísimas gracias a la asambleísta Lourdes Cuesta. Con ella hemos hablado de varios temas. El trabajo de la asamblea en temas de pandemia. Ella es muy clara al decir que además de conectarse en las diferentes reuniones vía telemática, trabajan muy fuertemente en generar nuevas posibilidades para el país, en reformas legales y en generación de nuevos contenidos. Hemos hablado de temas tan importantes como la ley orgánica de la propia función legislativa para que acorte plazos, fije plazos y efectivamente su trabajo de fiscalización avance de manera positiva. Por otra parte, ella menciona leyes importantes como la ley de extinción de dominio para luchar en temas de anticorrupción, importante también para el país, pero aquella que tiene que ver con la ley laboral, la reforma al Código de Trabajo, pendiente desde hace muchos meses por parte del Ejecutivo enviar esta reforma. Cuando el país necesita trabajo, las personas necesitan tener seguridad de sus ingresos y de la posibilidad de acceder a nuevos trabajos. Hay ahora nuevas modalidades, todos estamos trabajando en teletrabajo, en modalidades telemáticas, no están normadas, así es que hay muchos pendientes todavía. Además, ella es muy clara al hablar del tema electoral, ve con preocupación la falta de confianza de la autoridad electoral, pero también es una opción el atrasar el proceso para que efectivamente estemos listos con este tema de la pandemia para poder ir a las urnas con tranquilidad. No se modifique la fecha de posesión, pero se puede modificar la fecha de ir a las urnas. Nuevamente, gracias a Lourdes Cuesta y a ustedes que semana a semana nos acompañan aquí en Enfoques. Nos vemos en una semana más. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presentó Enfoques, pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Enfoques, un espacio que une noticia, análisis y opinión.